Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien, que se cuiden, que tomen las precauciones, ya saben, acuérdense que esto de la pandemia pues todavía no termina. Entonces, pues espero que también estén trabajando en la plataforma, no se desanimen, échenle muchas ganas. Yo espero que ya en agosto nos volvamos a ver las caras y podamos estar de manera presencial trabajando una vez más. Bueno, en esta ocasión, esta semana, tocó hablar de un tema sobre cómo publicar, cómo manifestar ciertos resultados de investigación o, en su defecto, cómo abordar un tema en específico, un tema concreto que puede tener que ver con la ciencia, que puede tener que ver con la filosofía o que también puede tener que ver con la ética. Y de lo que vamos a hablar esta vez es de la monografía. Ya vimos en semanas anteriores que los resultados de una investigación pueden publicarse o pueden plasmarse en un reporte final de tesis, pero también puede plasmarse a través o difundirse a través de un artículo científico. En esta ocasión vamos a hablar de la monografía, cuáles son sus características y posteriormente cerraremos con el tema del ensayo, que también es una forma de abordar ciertos temas que tienen que ver con la ciencia, con la filosofía, con la ética y otras cuestiones. Bueno, ya vimos las características del reporte final de tesis, cómo debe de ser, que debe tener un diseño teórico, un diseño metodológico, que debe tener capítulos de análisis e interpretación de los resultados de investigación, un capítulo final donde se muestre o se describa la propuesta de estrategia, de alternativa, de metodología o de modelo para poder resolver el problema científico, y obviamente los anexos y todo lo que al final de una tesis debe de ir. Y también vimos lo que es el artículo científico, sus características, que es una forma más sintetizada, más, digamos, reducida de poder publicar los resultados de una investigación, y muchas veces es lo que más se acostumbra en esta época actual. Incluso porque mucha gente prefiere, ya les había comentado, prefiere leer un artículo científico que leer un reporte completo de tesis, ¿no? Entonces el artículo científico le permite al lector leer en pocas líneas, en pocas cuartillas, los resultados de una investigación, ¿no? Ahora vamos a hablar de la monografía. Digamos que la monografía no es un trabajo tan común, más a nivel universitario. Por lo menos pues yo no lo trabajé precisamente cuando estudié la licenciatura o el posgrado en la UAM de Morelos. Pero habrá universidades que sí lo acostumbren, que sí lo pidan, este tipo de trabajo, y pues vamos a ver cuáles son sus características. La monografía en sí es un documento académico que se redacta con la finalidad de abordar de manera exhaustiva y profunda un tema concreto, un tema en específico. Este tema pues puede ser político, puede ser un tema de ciencia y tecnología, puede ser un tema de religión, puede ser un tema de filosofía, puede ser un tema de economía, no sé. Pueden ser diversos temas los que se podrían tratar en la monografía. Nada más que aquí la característica es que la monografía, como su nombre lo dice, mono, de uno, grafía, escrito, es un escrito exclusivamente sobre un tema concreto. Y ese tema se tiene que tratar, se tiene que desarrollar de manera exhaustiva, en profundidad. Por ejemplo, si vamos a hablar qué se les antoja sobre la democracia, pues tenemos que abordar el tema de la democracia en la monografía de manera profunda, de manera detallada, y aquí los autores que hablan sobre la monografía, como en los documentos que les mandé para las tareas, para las actividades,
nos dicen que se pueden citar, se pueden consultar diferentes fuentes bibliográficas para abordar el tema concreto del que se va a hablar dentro de la monografía, del escrito de monografía. Y se tienen que hacer detalladamente, en profundidad. Incluso también se nos dice que se pueden usar fotografías, que se pueden usar imágenes, para que también el escrito sea más atractivo y sea del agrado también del lector. Acuérdense que cuando ustedes escriben de manera académica, lo tienen que hacer pensando en la persona que los va a leer. Si no, pues si nada están escribiendo para ustedes, pues seguramente los demás no les van a entender. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Y el escrito que les mandé para la primera tarea, primera actividad, nos da algunas características para hacer la monografía. Por ejemplo, la elección del tema. Para elegir el tema tiene que ser un tema concreto, no demasiado amplio. Acuérdense que en todo escrito académico, en toda investigación, se tiene que ser muy delimitado. Se tiene que delimitar el tema, siempre, porque el problema es que luego tendemos a dispersarnos demasiado. Entonces tenemos que concretar. Por ejemplo, aquí nos da un caso, ¿no? El derecho hondureño. Cuanto más delimitado sea el objeto que se investiga, más circunscrita será la bibliografía y más específicas serán las cuestiones que se presenten a resolver. Por ende, mayores las posibilidades de conseguirlo. Entonces, por eso, entre más concretos seamos a la hora de escribir del tema que elegimos para la monografía, pues seguramente vamos a encontrar bibliografía más concreta, más específica, más especializada, que nos va a permitir fundamentar el tema que estamos discutiendo y desarrollando dentro de la monografía. El tema debe de ser realista en función de la bibliografía disponible al alcance del interesado. Bueno, ustedes saben que uno de los principios de la ciencia, de acuerdo con el filósofo argentino, filósofo de la ciencia Mario Bunge, es que debe de ser fáctica, y que es fáctico, que debe basarse en los hechos. Acuérdense que en inglés hechos se pronuncia facts, ¿no? Significa eso, en español, los hechos. Facts, entonces de esa palabra en inglés proviene de la palabra fáctico, ¿no? Entonces la ciencia es fáctica porque parte de los hechos objetivos de la realidad concreta, visible, sensible, material. No parte de ideas ahí confusas, no parte de supuestos míos nada más, de cosas que yo me imagino, ¿no? Supongamos que en una monografía yo quiero hablar de los unicornios, pues seguramente pues no sería factible hablar de ese tema, porque precisamente no es un hecho fáctico, no es un hecho objetivo, concreto, realista, material, verificable, ¿no? Comprobable. Los unicornios, se sabe, pues son un relato mitológico, son parte del imaginario humano, pero hasta el momento pues no se han encontrado en ningún lado los unicornios, ¿no? Más que en la imaginación humana, en la literatura a lo mejor, pero en la realidad visible, concreta y sensible, pues no, como tal no. Entonces, pues hablar de los unicornios en una monografía, pues depende. Si lo hacemos desde una perspectiva literaria, desde una perspectiva incluso de análisis de la mitología, por ejemplo, la mitología griega, bueno, pues sí cabría hablar de ello, pero si vamos a querer hablar de los unicornios como si existieran en la realidad, pues seguramente no sería, digamos, factible, ¿no? Para hacer una monografía, ¿no? Es como si yo quisiera hablar de los duendes, las hadas en una monografía, creyendo que realmente existen, ¿no? Si hablo yo de los duendes o las hadas como parte del folclore, de los mitos, bueno, de los pueblos, pues sí, podría ser, de Irlanda o de los pueblos nórdicos o algo así, los pueblos celtas. Bueno, entonces ahí sí podría ser factible hablar de esos temas en una monografía de corte académico, incluso de corte histórico o científico, ¿no? Incluso hablar de la religión desde un punto de vista más teológico, más científico, más realista, ¿no? De las costumbres, las creencias y demás. Entonces tenemos que ser muy concretos, delimitarnos, hablar de temas
que sean factibles, que sean, y más bien fácticos, hechos verificables, hechos realistas, objetivos, y que se puedan comprobar en la realidad material, porque de lo contrario pues estaríamos ahí escribiendo cualquier tontería, ¿no? Y eso nos va a permitir, como ya había dicho, especializarnos en cuanto a la bibliografía que vamos a utilizar. Otro aspecto que dice aquí el documento, dice: el tema debe interesar y agradar al autor. Se trata de hacer un trabajo y no son antagónicos los términos trabajo e interesante. Bueno, yo aquí le agregaría es que debe ser interesante la monografía tanto para el que la escribe como para el que la lee, ¿no? Entonces, si yo de repente quiero hacer una monografía de un tema que no me interesa, que no me llama la atención, supongamos del reggaetón, o de los beneficios de la cuarta transformación, o la cuarta trastornación, ¿verdad? Pues yo diría, o del coeficiente elevado de los chairos, ¿verdad? Pues ahí sería irreal, porque no es cierto, no tienen coeficiente elevado, ¿verdad? Entonces, pues estaría yo diciendo tonterías, o estaría hablando de algo que no me interesa, vaya, no me llama la atención. Hablar del reggaetón, pues a lo mejor como una crítica, ¿no?, al género del reggaetón, puede ser, ahí sí, para despedazar al reggaetón y a los reggaetoneros, a lo mejor ahí sí me apasiona, ¿no? Entonces hacer pedazos el reggaetón, pero seguramente ni así me llamaría la atención. Realmente, se los confieso, a mí el reggaetón me genera náusea, ¿no? Entonces, pues no, ni siquiera para criticarlo me llama la atención hablar del reggaetón. Entonces yo tengo que elegir un tema que a mí me guste, me llame la atención, realmente me apasione, no sé, pues yo puedo hablar de ciencia y tecnología, puedo hablar de sociología, puedo hablar de economía, puedo hablar de marxismo, puedo hablar de filosofía, puedo hablar de cómo detesto la cuarta trastornación, ¿verdad? No, eso sí me apasiona. Entonces voy a escribir y voy a redactar mi monografía y voy a hacer mi análisis en profundidad y voy a recabar bibliografía por aquí, bibliografía por allá, y entonces sí va a ser agradable la experiencia. Y lo mismo sucede con el que me va a leer. O sea, también el que me lee tiene que interesarle lo que estoy escribiendo. Debe de haber un público, vaya, para mi monografía. De lo contrario, pues entonces no va a llamar la atención y pues nadie la va a querer leer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Debe ser también de interés, incluso para el sector académico para el que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, ustedes si están en periodismo y comunicación, pues tienen que elegir un tema de interés para la carrera, porque si de repente si empiezan a hablar de balances contables o de, no sé, de derecho laboral, seguramente pues no va a llamar la atención dentro de su ámbito científico y disciplinar. Pero si hablan a lo mejor de la manipulación de los medios masivos de comunicación, que los medios masivos son aparatos ideológicos del Estado, o que los medios masivos manipulan o dispersan fake news, noticias falsas, que hay un mal manejo de las fuentes de información, no sé, un sinfín de temas que a ustedes se les pudiera ocurrir, bueno, entonces sí, valdría la pena hablar de ello y la gente se interesaría en lo que están escribiendo, pero si no es así, pues la monografía pues sería en vano, ¿no? Entonces, pues sí les recomiendo que la monografía que ustedes hagan, pues que sea sobre un tema que realmente les agrade. De lo contrario, pues se van a aburrir y van a aburrir a los demás, porque si no lo hacen con ganas, seguramente van a escribir un texto aburrido y monótono, ¿no? Entonces, también nos dicen aquí, se tiene que hacer una investigación preliminar. Y esto es muy similar a lo que se tiene que hacer con la tesis o con el mismo artículo científico. Para fundamentar la tesis, la investigación o un artículo, pues necesitamos bibliografía. Lo mismo pasa con la monografía. Si no tenemos suficientes fuentes bibliográficas, seguramente no estará sustentado nuestro trabajo de investigación. Entonces, se tiene que hacer un análisis profundo de la bibliografía disponible y de esta manera clasificarla y poder fundamentar el tema del que estamos hablando. Y eso requiere mucho trabajo, visitas a biblioteca, visitas virtuales a bases de datos, a artículos científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, se tiene que diseñar un plan de trabajo, se tiene que ejecutar también el plan de trabajo sobre cómo se va a escribir, cómo se va a redactar la monografía. Ahora, respecto a las condiciones que menciona uno de los textos que les mandé,
pues no le hagan mucho caso, porque eso depende de cada universidad, de cada país, de cada contexto. Seguramente hay ciertas cuestiones de forma más que de fondo, ¿no? De aspecto, que va variando conforme van cambiando los contextos y en diferentes universidades, incluso carreras. Entonces no le hagan mucho caso a eso, que si la página tiene que ser carta, que si cuerpo de 12, que el título tiene que ser de Arial 16, mayúscula y negrita. Bueno, eso no le hagan mucho caso. Lo importante es saber qué es la monografía, cuáles son sus características y sus partes, porque también la monografía tiene algunas partes esenciales, además de la portada, los anexos, los agradecimientos, todas estas cosas, que muchas cosas son opcionales, como esto de los agradecimientos, o sí, pues esto, los agradecimientos y demás, ¿no? Eso es opcional, si quieres lo pones y si no, pues no. Con permiso, perdón. Ya les hice el comercial. Entonces, pues sí, eso va cambiando dependiendo del contexto, ¿no? Que si el tamaño carta, que si esto y que el otro. Lo importante más bien es saber qué es una monografía, cuáles son sus partes, cuál es la finalidad de la monografía, y que pues ustedes se enteren que es una opción para incluso hablar sobre un tema que ustedes estén investigando. Obviamente no con el nivel de sistematización y disciplina y rigor que se pide en una tesis o tesina, o en un artículo científico, o incluso en un ensayo, ¿no? Entonces, pero digamos que la monografía es una opción, y depende mucho del contexto de la universidad, de quien se las pida, pues pueden algún día hacer uso de ella. Dice, una de las partes, pues obviamente, además de la portada, el índice, etcétera, etcétera, pues hay una parte importantísima que son la introducción, el desarrollo y obviamente las reflexiones finales y las conclusiones, algo similar a la estructura tanto de un artículo científico como de un ensayo. Pero acuérdense que cada tipo de documento va variando en ciertas características. Dice, la introducción, esta parte no es más que la textualización del índice general. Debe escribirse en prosa seguida y debe contener los siguientes elementos. Antecedentes incluyen información, datos o referencias de la institución o departamento donde se realizó la práctica profesional. Es aquí donde deberá quedar claro al lector qué debe o qué no debe esperar del documento. Bueno, la introducción en casi todo documento académico, pues es explicarle al lector de qué se va a tratar el documento, cuáles son las partes esenciales del documento y más o menos qué temas se va a abordar y cuáles son los antecedentes o el contexto previo sobre el tema. Luego la problemática que da origen a la propuesta de mejora. Es decir, tenemos que explicar la problemática que vamos a abordar o el tema, la justificación, por qué se quiere hablar de ese tema, si realmente está justificado hablar de él, y también una descripción breve y ordenada sobre el contenido del documento, que es lo que les decía hace un momento. Aquí recomienda, por ejemplo, que puede ser de 2 o 4 páginas, ¿no? Pues yo diría que una buena introducción, 2 páginas es más que suficiente en cualquier documento, llámese ensayo, artículo científico, monografía. Pues no creo que deba excederse más de eso. Ya después es el desarrollo, dice, después de los preliminares se comienza con el texto o cuerpo de la monografía, desglosando de acuerdo al criterio adoptado por el estudiante, puede ser en partes, capítulos, subcapítulos, secciones, subsecciones, etc. Estos forman parte del contenido de la monografía. Prácticamente en el desarrollo lo que hacemos pues es, como su nombre lo dice, desarrollar el tema concreto del que vamos a hablar dentro de la monografía. Y la presentación de capítulos o incisos, pues los capítulos deben de estar bien desarrollados, deben de tener ciertas características también. Y finalmente las conclusiones o recomendaciones debe de darse, pues como su nombre lo dice, la serie de reflexiones finales sobre el tema que estamos analizando en el desarrollo, ¿no? Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar. Incluso se pueden hacer recomendaciones de lo que se tiene que hacer para abordar y resolver la problemática.
¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando del calentamiento global, pues puedo hacer una propuesta final de qué es lo que se podría hacer para resolver el problema del calentamiento global, ¿no? Y de esta manera, pues ya al final, pues la bibliografía. Ustedes saben que todo documento académico debe de contener una bibliografía, que eso de repente les falla. Bueno, ustedes ya en octavo, pues a lo mejor no mucho, pero a los de los grados anteriores, antes de ustedes, pues sí son, de repente les cuesta trabajo esto de la bibliografía y citar en APA y demás, pero bueno, ni modo, son las reglas del juego y ¿qué le vamos a hacer? Lo tienen que hacer, entonces no hay otra opción. Bueno, pues simplemente es de lo que les quería hablar en esta ocasión, en esta semana. Este video pues es más corto y pues ya después vamos a hablar del ensayo, vamos a hablar ya de esta última forma en que podemos aterrizar los resultados de una investigación o el análisis de un tema concreto del que queramos hablar, y que el ensayo incluso tiene una característica muy personalista y tiene que ver más que nada con la opinión. Muchas veces el ensayo se fundamenta en la opinión personal de el autor que lo escribe, ¿no? Y que es un análisis muy personalizado y que muchas veces, más que basarse en fuentes bibliográficas, se basa en la deducción y en el análisis muy personal, incluso en las experiencias del que escribe el ensayo, ¿no? Entonces, pues sería todo en esta ocasión. Ya saben cuál es la dinámica. Por favor, les pido que comenten el video y que si tienen alguna duda, pues me lo hagan saber para que pues les ayude a resolverla. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima semana.